Hoy también lo vimos a usted ejerciendo la defensa del expresidente Alberto Fujimori en este pedido de habeas corpus, ¿no? Para que se restablezca el indulto. ¿Qué le pareció la sesión de hoy? Fujimori aprovechó incluso para declararse inocente de un caso por el que ya está sentenciado. ¿Para cuándo se tendría una definición en este caso? Entiendo que quedó al voto. Cuénteme un poco más, por favor. Claro, no, que lo que pasa es que el señor presidente Alberto Fujimori es completamente inocente. Lo que sucede es que fue sancionado penalmente con una sentencia donde se incluyó la palabra lesa humanidad y él nunca fue investigado objetivamente como tal. Si el requerimiento acusatorio no menciona lesa humanidad y me investigan por otros delitos e incluyen lesa humanidad, pues está mal, no es lo correcto. Entonces, lo que se está solicitando ahí es que se cumpla con el marco de la legalidad. Otro hecho importante, Santiago, que hay que tomar en cuenta, es que con respecto al tema del caso Gorriti-Dyer, lo que se sostuvo en su momento fue que Pablo Sánchez, el fiscal, dijo que no había trato cruel. Ojo, fiscalía, los agraviados, el señor Gorriti y el señor Dyer, indicaron que no había trato cruel. Entonces, ¿cómo la sentencia puede concluir que hay trato cruel? Es nulo, evidentemente, motivo por el cual se ha recurrido al Tribunal Constitucional y también se está solicitando la validez del indulto humanitario porque el señor presidente tiene enfermedades que se intensifican con el tiempo, son 85 años, tiene enfermedades acreditadas, se tiene que hacer lo correcto conforme a ley. Ahora, pero ante el argumento, digamos, de la Corte Suprema en 2018 que dice que los delitos por los que fue juzgado Alberto Fujimori no pueden, digamos, devenir en una situación de indulto, bajo ese argumento la Corte Suprema suspende el indulto. ¿Cómo así, digamos, puede otra corte darle otra mirada a esto, digamos? ¿Quién corrige esto? ¿Quién revisa esto? El Tribunal Constitucional emitió un fallo, Santiago, indicando que los efectos del indulto son válidos. Lo que sucedió fue que la Corte Interamericana dispuso una solicitud de suspensión temporal. Es una medida cautelar para que se pueda validar si se cumplieron con los requisitos de la convencionalidad, es decir, si cumple con el marco legal. Además de solicitar que se cumpliera con verificar el estado de salud del señor expresidente. Entonces, lo que se ha propuesto es, oiga, esta solicitud temporal ya pasó en el tiempo. Es un Estado soberano, es el Tribunal Constitucional que dispuso, no la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, el máximo intérprete de la Constitución, declaró fundada la demanda de habeas corpus, estando que es una medida provisional, estando que el señor expresidente tiene enfermedades que se intensifican con el tiempo, es un adulto mayor, pues corresponde darle la viabilidad al fallo del máximo intérprete de la Constitución. Es lo que estamos solicitando. Doctor Riera, usted justamente hoy en la audiencia lo que señalaba es que su patrocinado había sido condenado a 25 años de prisión, pero por delitos comunes, que son secuestro, homicidio agravado, ¿verdad? Pero se le agrega a esta sentencia la autoría inmediata, que el propio Alberto Fujimori además hoy la mencionó, dando cuenta del detalle de su sentencia también respecto al caso Barrios Altos, la Cantuta, sobre la autoría inmediata. Pero usted lo que también explicó en esta audiencia es que posteriormente estos delitos constituyeron lesa humanidad y por ende, si usted señalaba, él fue condenado por delitos comunes, le correspondía el indulto. ¿Así es? Claro, o sea, lo que yo propongo es que el señor expresidente es inocente, porque esta sentencia como tal incluyó esta palabra de lesa humanidad y no fue él investigado por ese delito. Prueba de ello es que en realidad en ese momento no constituía delito en el Código Penal. Si no constituía delito, ¿cómo me pueden a mí sentenciar por algo que no constituye delito? Además, aunado al tema, y eso es muy importante tomar en cuenta, porque el señor expresidente es inocente en todo sentido, ha presentado reportes periodísticos del Comercio, donde se han identificado también políticas de captura terroristas, 1.400 detenidos, políticas de la ley de arrepentimiento. Entonces, ¿por qué justamente si tenía una política de captura, de óbice, de supervisión y captura de terroristas con la ley de arrepentimiento y otros temas más, acreditados por el Comercio y diferentes medios de comunicación de la época en el año 92, ¿por qué se puede sostener que él ha cometido este delito con determinadas personas que de por sí, ¿verdad?, tiene que ser rechazado? Pero evidentemente el señor no lo ha cometido, no lo ha hecho, no tiene ninguna vinculación. No vamos a escatimar a demostrar ello en todas las instancias como corresponde, porque el señor es inocente, además de que ya existe un fallo del Tribunal Constitucional que avala el tema relacionado a que tiene que validarse el indulto humanitario. Es un adulto mayor de 85 años. Repito, no podemos dejar que una persona muera en la cárcel. Es incorrecto y es ilegal. Ahora, doctor Riera, ¿para cuándo? Hablemos de fechas. ¿Para cuándo habrá una decisión de la sala que hoy revisa el caso? Calculo que aproximadamente en 7 días tendremos respuesta.
bueno, hay que esperar en realidad respetuosamente los plazos, estoy seguro que ya se van a resolver. Elio Riera, abogado del expresidente Alberto Fujimori, Muchas gracias, abogado agradezco la además gentileza. Gracias a de ambos. los congresistas. Muy Muchas buenas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Buenas noches. Vanessa, muchísimas gracias. Una consulta más a Vanessa Sánchez. Vanessa, se ha aprobado también en el Pleno del Congreso la interpelación al ministro del Interior, ¿verdad? Así es, Katia, y tenemos esta información respecto a que había dos mociones de interpelación que se presentaron en contra del ministro del Interior para que venga al Pleno a responder sobre temas de seguridad ciudadana y qué acciones están tomando desde su gestión. Se le va a citar y tiene que venir el ministro la próxima semana. Estamos hablando del día 11 a las 3 de la tarde, que el titular del sector interior va a tener que venir ante el Pleno del Congreso a responder por estas dos mociones de interpelación que se han presentado, una promovida por bancadas de izquierda y la otra por Acción Popular. Correcto. Gracias, Vane, por esa información. Y algo también, Katia. Sí. Y un dato adicional también. Sí, porque ya tras el lamentable fallecimiento del congresista Hernando Guerra García, algo también que se ha acordado para el día de mañana y que se va a ver a las 8 de la noche es precisamente la elección al cargo de la primera vicepresidencia. Se va a hacer el día de mañana, jueves 5 de octubre, a las 8 de la noche. Esto se ha anunciado precisamente cuando iniciaba esta sesión del Pleno del día de hoy. Finalmente, el día de mañana ya se contaría con quien va a reemplazar al congresista Hernando Guerra García en la primera vicepresidencia del Parlamento. Y ya hay candidato, ¿verdad? El único candidato hasta ahora, ya se presentó la candidatura de Arturo Alegría para la primera vicepresidencia y lo ha presentado esta tarde a las 4 de la tarde también la bancada de Fuerza Popular. Hasta el momento es el único candidato, ¿verdad, Vanessa? Así es, hasta el momento es el único candidato. Se había previsto que hasta las 8 de la noche del día de hoy se tenía plazo para que se puedan presentar otros candidatos. Vamos a ver si alguien más decide presentarse. Todavía estarían dentro de este plazo, pero por el momento el vocero de la bancada de Fuerza Popular es el candidato ya confirmado para que postule a esta primera vicepresidencia del Congreso. Correcto, Vane. Gracias por esa información. Muchísimas gracias por la completa información, Vanessa. Ahora vamos a escuchar lo que precisamente generó estas preguntas que le hacíamos al abogado Elio Riera, ¿no? La audiencia de esta mañana, desde el penal de Barbadillo, habló Alberto Fujimori. Escuchen porque hizo el pedido, enunció, tuvo un momento claro donde se dijo inocente. Después recordamos un poco la pena, la sanción, los casos para entender el contexto de esto, pero así habló Fujimori. Me encuentro en el penal Barbadillo cumpliendo una condena de 25 años que fue interrumpido por un indulto humanitario y que posteriormente fue anulado. Yo me considero totalmente inocente. Quiero hacer mención por qué me considero inocente. Porque he sido condenado por un supuesto secuestro agravado, cuando esto claramente no fue así, y por crímenes de la cantuta y los Altos, por una autoría mediata que no concuerda con la realidad de la época, porque la estrategia que aplicó mi gobierno, a diferencia de los años 80, fue una estrategia de total respeto a los derechos humanos. Que la anulación del indulto humanitario fue totalmente injusta, sin fundamento alguno. Yo me encuentro con una salud deteriorada, tengo 85 años. En octubre del 2021 me presenta un cuadro de infarto, la enfermedad pulmonar intersticial difusa idiopática, que está dentro del grupo de la fibrosis pulmonar y que me ha hecho oxígeno dependiente para en las horas de la noche. El último incidente fue el 13 de agosto del presente año, en que se me tuvo que evacuar de este establecimiento penal 13 de agosto a las 21 horas por presentar palpitaciones y opresión en el pecho.
e ingreso al hospital de salud. Me tuvieron que evacuar en apenas 7 minutos. Ahí estaba entonces Alberto Ahí Fujimori. está el expresidente Alberto Fujimori en la audiencia hoy, donde ha sustentado este recurso de habeas corpus para su libertad. Él consideró que fue injusto que se anule el indulto humanitario que en diciembre del 2017 le dio el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, pero recordemos qué pasó ahí. Fue en medio de mucha polémica, por supuesto, porque Pedro Pablo Kuczynski estaba en un proceso de vacancia en el Congreso de la República y luego de haberse encontrado con Kenji Fujimori y de haber sostenido una reunión, es que un bloque de congresistas de Fuerza Popular encabezado por Kenji Fujimori no permitió la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski con sus votos. Y días después es que Kuczynski indulta a Alberto Fujimori. Él dijo después en una entrevista que el Papa Francisco le había recomendado indultar a Alberto Fujimori, pero lo cierto es que en ese momento quedó como el pago de un favor por no haberlo vacado. Al siguiente año, en el 2018, el Poder Judicial emite una sentencia o un fallo señalando que estuvo mal dado este indulto porque no cumplió los requisitos establecidos. Y por esto Alberto Fujimori regresó al penal de Barbadillo, a la DIROES. Pero luego de ello el Tribunal Constitucional dijo que sí era válido este indulto. Sin embargo, como bien lo ha explicado el abogado Elio Riera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo un ratito, porque esta sentencia es lesa humanidad, tienen que suspender el fallo de excarcelación y evaluarlo mejor. Esto fue la historia del tema Alberto Fujimori. Ahora, lo que van a decidir los jueces no es sobre la condena de Alberto Fujimori. No. Ojo, porque claro, el abogado te dice es inocente, Fujimori dice soy inocente, se me juzgó mal, pero eso está fuera de discusión, ¿no? La sanción, la pena, la condena a prisión de Fujimori está fuera de discusión. Lo que los jueces van a evaluar es el contexto del indulto, si estuvo bien dado, si finalmente fue bien anulado y si Alberto Fujimori es un paciente que tiene esa grave salud que él alega, ¿no? Claro, O sea, es que el tema de fondo ahí son los delitos, justamente. Por eso Alberto Fujimori se centra en los delitos y dice son delitos comunes, y el abogado también dice son delitos comunes. Y la sentencia dice, claro, homicidio agravado y secuestro, pero la sentencia de César San Martín sí aclara el punto de que a nivel internacional constituye como delito de lesa humanidad. Por eso es que él se defiende desde la sentencia para considerar que sí le puede corresponder el indulto que después le dieron, porque él argumenta que no fue lesa humanidad finalmente, ¿no? Esto es el tema de fondo ahí. Va a haber todo un debate. Y va a haber todo un debate pero legal. habría que ver también, ¿no? digamos, cuántas posibilidades tiene Fujimori de que se restituya el indulto humanitario, ¿no? Y por supuesto con toda la carga política, partidaria, fujimoristas, no fujimoristas, que tomarán posición en este caso.